Bueno, mis hermanos, muy buenas noches. El Señor nos bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Le damos gracias al Señor por la oportunidad de esta nueva reunión hoy martes 21, y el que sabemos que se va a glorificar el Señor de gran manera. Venimos con un corazón dispuesto, como siempre, para recibir de su enseñanza, para poder impartir a otros varones que necesitan de estas bendiciones que el Señor ha bajado a través de su Santo Espíritu. Queridos hermanos, hoy nos trae nuestro hermano Harold Biur y nuestro hermano Víctor Cruzado. Han preparado un tema que va a llevarnos, nos va a conducir a conocer de qué se trata las emociones en la vida de un cristiano. Con ustedes, nuestro hermano Harold Biur y nuestro hermano Víctor Cruzado. Adelante, mis hermanos. El Señor me nos bendiga. Sí, así es. Hoy tenemos un tema lleno de bendición, un tema de precisamente que habla de cómo manejar las emociones, un tema que cuando lo estuvimos escudriñando, lo estuvimos viendo, nos encontramos con cosas bastante interesantes, ¿no? A ver, las emociones en un principio no vienen controladas, vienen así como llegaron, y en el transcurrir del pecado, esas emociones empiezan a no estar sincronizadas, ¿no? O a no estar en la pauta. Entonces hoy vamos a ver ese tema bien interesante, a entender cómo manejarlas, entender qué es lo que necesitamos nosotros para poder hacer que esas emociones estén bien encaminadas, ¿no? Y que no estén desbordadas. Para eso vamos a comenzar con la oración. Teníamos la oración acá con nuestro hermano José Miguel, creo que nos está conectado. Vamos a darle la bendición a nuestro hermano Endry Meneses, que nos pueda aperturar con la oración de inicio. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias una vez más, Padre amado, porque estamos aquí delante de tu presencia, Señor, buscando tu guía, buscando tu dirección, y te pedimos que a través de mi hermano Víctor y mi hermano Harold, Padre Celestial, tú puedas dirigirlos y guiarlos, Padre Celestial, para que a través de este tema, mi Señor, tú puedas tocar nuestro corazón, Padre, y poner el querer como el hacer por tu buena voluntad, Padre Celestial, para de esta manera, Señor Jesús, aprender un poco más, Señor, de tu palabra a través de este tema tan interesante que son las emociones, Padre Santo. Sé tú con nuestros oídos espirituales, Señor, para que toda la información que traen nuestros hermanos el día de hoy, Señor, nosotros podamos atesorarla y ponerla por obra, Señor. Bendigo a cada hermano que está conectado, cada hermano que está a punto de conectarse, Señor, a todos que nos están viendo. Te pedimos que seas tú bendiciéndonos y te pedimos que seas tú, Señor, guiándonos, siendo lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino en todo lo que hagamos, Señor, conforme a tu voluntad, porque tu palabra dice que tu voluntad siempre es buena, perfecta y agradable a todos los que te aman, Padre amado. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Henry. Entonces hoy tenemos un tema bien interesante, como lo comenté. Estará con nosotros hablando de este tema nuestro hermano bendecido, Víctor Cruzado. Así que bueno, vamos a tener un tema de bendición. Fíjense, mis hermanos, cuando hablamos de manejar las emociones, ¿a qué nos referimos? Primero, entender qué son las emociones, ¿verdad? Según la Real Academia Española, emoción se define como la alteración del ánimo, que puede ser intensa, puede ser pasajera, agradable o penosa, ¿no? Fíjense que influyen varios y varios pasos del comportamiento humano, ¿no? Que va acompañada de cierta conmoción que es somática, ¿no? Entonces pudiéramos describir esta emoción como un GPS que nos ayuda a orientarnos en este mundo, tal como lo indica el concepto de la RAE, que es una conmoción somática. Es decir, que a pesar de que esto sea algo pasajero, porque las emociones cambian, pasan de un estado a otro, deja una sensación en nuestro organismo que va a ser más o menos intensa dependiendo de la fuerza de esa emoción. Es decir,
que la respuesta emocional puede identificar tres componentes del comportamiento humano, como lo es el neurofisiológico, el comportamental y el cognitivo. Fíjense que tiene que ver con el comportamiento de nosotros. El comportamiento va a llevar a una determinada tipo de emoción. ¿Okay? ¿Qué quiere decir todo esto? Eso quiere decir que la emoción maneja mi comportamiento y cómo reacciono yo ante un determinado tipo de situación. Así que cuando nos encontramos ante un determinado tipo de situación, podemos reaccionar de una manera que quizás nosotros no nos esperamos. Aunque nosotros, centrados en una situación donde estamos conscientes, decimos vamos a actuar de esta manera. Pero fíjense que la emoción puede cambiar. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de cómo manejar o controlar mis emociones? Tenemos un texto anclas en la invitación que es 2 de Timoteo, verso 1:7, que dice, porque no nos ha dado Dios, repito, 2 de Timoteo, versos 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjense que el apóstol Pablo menciona que Dios nos ha dado un espíritu, no nos ha dado un espíritu ¿de qué? De cobardía. Estos principios son el antídoto contra el temor que nos mina nuestra fortaleza y que a veces nos lleva ¿qué? A la derrota, por no saber controlar esa emoción. El término bíblico del dominio propio se refiere a la virtud de poder controlar nuestros impulsos y nuestras emociones. Fíjense, hermanos, Dios creó en cada una de las personas 4 tipos de emociones, o 4, mejor dicho, tipos de temperamento, que se definen o que definen nuestro carácter y nuestra personalidad. Estos son sanguíneo, flemático, melancólico, colérico. Y cada uno de estos temperamentos, según cómo fuimos criados y según el entorno donde nos desenvolvemos, fueron o mal o bien llevados. Jesús, como hombre carnal, también tuvo esos 4 temperamentos, pero es el ejemplo, ¿verdad? Es el ejemplo como persona perfecta y supo manejar cada uno de esos temperamentos. Fíjense qué interesante. Yo quisiera comentarle o preguntarle a Víctor, ¿verdad? ¿Qué puede comentarnos él de alguna situación en donde él no haya podido controlar su emoción? Víctor, cuéntame cómo has podido tú llevar, cuando te ha presentado esa situación, cómo la has podido controlar. Mira, ¿me escuchan? Sí, fuerte y claro. Sí, un momento que te digo, una emoción, una vez producto de la ira, en el cual usted sabe que muchas veces la pareja en muchas situaciones. Un momento de ira con mi pareja y ese momento no supe controlarlo. No que me puse agresivo, nada por el estilo, pero me iré por dentro. Una emoción, como dice, las emociones pueden ser fisiológicas como pueden ser psicológicas. Tuve esa emoción psicológica en mí, me la guardé, ¿ok? No la expresé y eso me llevó a lo que se llama resentimiento también, ¿ok? ¿Qué hice? Para después, con el tiempo, para que ustedes vean, por eso que uno no puede muchas veces callar las emociones, que es algo que voy a también hablar un poquito en adelante. Uno no debe guardárselo, uno debe de expresarlo, porque cuando tú te lo guardas, tú te estás haciendo daño tú mismo. La manera como pude cambiarle, darle la vuelta a eso, fue expresándola. La expresé con ella y eso fue, mire, un alivio. Me despojé de ese peso. Y esa fue la manera como pude hacerlo. Con eso y con oración. Con oración escuché de nuevo, le expresé eso a alguien y esa persona a que se le expresé eso fue lo que me dijo. Deja eso, ora, exprésalo, que eso te quita la carga. Amén, así lo hice. No te escucho, Harold. Gracias, Víctor. Que me muteé para que no entrara sonido. Fíjate, cuando Víctor nos habla de cómo manejó él en ese momento su emoción, no había manejo, ¿verdad?, del dominio propio.
Fíjense, cuando no hay manejo de dominio propio, nuestras emociones siempre van a estar descontroladas, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo, que fue lo que después Víctor, cuando conoce y sabe que el Señor mora en él y el Espíritu Santo mora en él, cuando el Espíritu Santo mora en mí, Él va a ayudarme a calibrar esa emoción. Y no solo eso, una emoción mal llevada es una puerta que le abrimos al enemigo para que maneje nuestra vida, ¿sí? Víctor, y entendiendo hoy en día que ya eres un nuevo hombre, ¿cómo has trabajado, Jesús, en tus emociones? Hermano, mira, no ha sido fácil, todos tenemos emociones diariamente, pero sí yo me enfoco en, en tratar de recalibrar, pensar, ¿me entiendes? Llegó una emoción, pienso, ok, ¿qué haría Jesús? Aquí yo tengo algo que uso que se llama What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? ¿Me entiendes? Para a veces yo mismo recalibrarme. Porque cuando llegan las emociones de nuevo, son sorpresivas y uno tiende a reaccionar. ¿Qué hago ahora? Pauso, Dios mío, ¿qué hago? Respiro, porque de nuevo, ya como tú dices, uno es un nuevo hombre, ya las cosas viejas pasaron. Tenemos que empezar y es a través de que de su Espíritu Santo, de la palabra, uno recalibrarse, que pausar. Es importante que uno muchas veces pause, porque de lo contrario, de nuevo, reaccionamos y la reacción muchas veces no tiende a ser buena. Amén. En eso es lo que me enfoco. Fíjense, amados hermanos, que Víctor, entonces ahora, como un nuevo hombre, aplica el versículo de Efesios 4, 22 al 32, ¿verdad? Que habla de que despojó o se despojó de su viejo hombre y renovó en el espíritu su mente, y el espíritu permitió calibrar esa emoción que él no sabía llevar o que estaba mal llevada por alguna situación que vivió. ¿Okay? Bueno, Víctor, entendiendo esto de la emoción, ¿cuál sería tu aporte para esta reflexión entonces? Amén, 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 mis hermanos. Nada, lo que tenemos que entender es que las emociones fueron dadas a nosotros por Dios como una manera de enriquecer nuestras vidas. Tenemos que entender que todos nosotros tenemos emociones, ¿sabes por qué? Porque Dios tiene emociones. En la Biblia tenemos varios ejemplos que nos enseñan donde Jesús y el mismo Dios mostraron sus emociones. Por ejemplo, Jesús lloró. Jesús tuvo un momento cuando se iró, cuando estuvo en el templo. Yo no sé si recuerdan, Jesús se airó. Tuvo una ira en el templo cuando vio que en el templo básicamente lo habían cogido de mercado. Lo que estaban haciendo era vendiendo, haciendo todo tipo de cosas que no era lo que era el propósito del templo, que era para adoración a Dios. El mismo Dios se airó con el pueblo de Israel. Dios se airó con el pueblo de Israel, ¿por qué? Porque era un pueblo idólatra, desobediente. Ustedes saben la historia de Israel. Israel no es fácil, ¿me entienden? Pero como vemos, las emociones que Dios ha puesto en nosotros son todas válidas, ellas son válidas. Lo que no es válido muchas veces es la manera como nosotros, como seres humanos, reaccionamos a esas emociones. ¿A dónde estamos nosotros como seres humanos llevando nuestras emociones? Llegó un momento de ir a qué estoy haciendo. Estoy pausando, estoy pensando antes de reaccionar. Cuando es importante, por eso que es importante que nos dejemos entregarle esas emociones al Señor siempre. Una pregunta que quiero que se hagan cada uno de ustedes: ¿estamos nosotros como hombres de valor dejándonos controlar de nuestras emociones o estamos nosotros controlando nuestras emociones? ¿Estamos nosotros tomando pausas? ¿Estamos recalibrándonos para así nosotros proceder de una manera bíblica a nuestras emociones, o estamos dejando el Espíritu Santo actuar en nosotros? Como ven ustedes, como les decía al principio, Jesús y Dios tuvieron emociones. Lo único que la manera de ellos, de Jesús y Dios, ellos no actuaban por necesidad como actuamos nosotros. Ellos no actuaban por deseos egoístas.
como lo hacemos nosotros, porque en cambio nosotros nos enojamos porque, de nuevo, muchas veces tenemos situaciones durante el día, la esposa, el trabajo, etcétera. Nos enojamos, tendemos que enojarnos. Ahora, de nuevo, ¿cómo reaccionamos? ¿Estamos reaccionando de una manera egoísta o estamos reaccionando de una manera prudente en base al Espíritu Santo? Un ejemplo para manejar las emociones las encontramos en Efesios 4:26. Y aquí voy a tomar el ejemplo de la ira. Dice, airaos, pero no pequéis. No dejen que el sol se ponga sobre nuestro enojo. En otra traducción dice, si se enojan, no pequen. No permitan que el sol les dure hasta la puesta del sol. Como ustedes ven, el apóstol Pablo está diciendo, si se enojan, no pequen. Lo cual nosotros, independientemente de todo, vamos a experimentar esa emoción de ¿qué? De la ira. Estoy tomando de nuevo como ejemplo la ira. Independientemente, vamos a experimentar esa emoción. Lo que no podemos permitir es que esa emoción nos lleve al pecado. Amén. Vemos que al experimentar la emoción del no podemos dejar, según el versículo, sigue diciendo el versículo, no permita que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Eso no quiere decir que no podemos dormirnos, mi hermano, no podemos esperar que amanezca y uno todavía enojado. Con la esposa, con quien sea que usted esté enojado, por lo regular la esposa. Eso pasa. Pero no podemos permitir que eso pase, no podemos permitir que dejemos ese sentimiento, porque cuando dejamos ese sentimiento, esa emoción en nosotros, estamos abriéndole puerta al enemigo, estamos creando una raíz de amargura. Y cuando eso pasa, ¿qué estamos haciendo? Estamos dándole lugar al enemigo, le estamos dando lugar al diablo. ¿Me entiendes? Entonces, yo le tengo una pregunta a mi hermano Harold. Hermano Harold, ¿me escuchas? ¿Alguna vez te ha tocado lidiar con la ira? ¿Y cómo la manejaste? Oye, hermano, yo creo que con la ira o la molestia uno todo el tiempo se encuentra ante situaciones complicadas donde llegas a tener enojo, desde, como dices tú, desde con gente externa que algo ocurrió, hasta con la misma familia, la esposa, los muchachos, ¿no? Uh-huh. Y ante una situación así, cuando no conocía del Señor, yo expresaba mi molestia de una vez, yéndome o discutiendo o replicando de una vez, ¿no? Y no estaba, digamos que calibrado. Entonces, al no estar calibrado, yo respondía y sin embargo me enojaba y respondía de la manera inadecuada. Cuando uno conoce al Señor, uno calla, uno respira, uno le pide a Dios que le dé la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es lo que me ha ayudado a hacer las cosas diferentes. Amén. Excelente. Como ven, de nuevo, ya cuando uno pone en práctica lo que lee, uno pone en práctica lo que es la lectura, como tú dices, Harold, después que conociste a Dios, tu approach, tu manera de cómo sobrellevar tu emoción fue diferente. ¿Por qué? Porque ya tú tienes conocimiento del Espíritu Santo. Como venimos hablando, pausando, ¿verdad? Quiero darle 3 puntos rápidos que nos pueden ayudar sobre el manejo de la emoción. El número 1 es guarda tu corazón y tus pensamientos. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aquí vemos que literalmente Salomón lo que nos está diciendo es, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque en el corazón, ¿qué pasa? En el corazón se fecundan que todos los pensamientos. El corazón, que es la esencia de nosotros como seres humanos. ¿Entiendes? Todo. Muchas veces uno piensa, yo he llegado al punto y yo digo, ven acá, todo empieza en el corazón, ni siquiera es aquí. Por eso que la palabra no se equivoca, dice. De la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. ¿Verdad? Por eso que debemos enfocarnos en guardar nuestro corazón. Es el paso número 1 que le estoy dando. Guarda tu corazón y tus pensamientos. El segundo es, segundo capítulo está en el libro de Filipenses 4:8. Por último,
Hermanos, consideren todo lo bueno. Aquí está hablando del pensamiento. Consideren bien todo lo verdadero, lo que es respetable, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente y merezca elogio en esto pensar. ¿Qué me quiere dejar dicho? ¿Qué nos quiere dejar dicho esto aquí? Que debemos enfocarnos también en nuestro pensamiento. ¿En qué estamos pensando en el día a día nosotros como hombres de valor? ¿En qué nos estamos enfocando? Amén. So debemos de enfocarnos en eso, en su Espíritu Santo. Dios mío, ¿qué tú quieres para mí en este día? Padre, debo de enfocarme en pensar lo que es bueno, lo que es justo, lo que es verdadero, tu palabra. Amén. Paso 2, antes que se me vaya el tiempo. Exprésale tus emociones a Dios y a los que te rodean. ¡Ey! Esta sí es difícil. Muchas veces nosotros como hombres, mire, es dura esa, mira cómo se pone Humberto. Es dura porque el hombre tiene ese ego que piensa que cuando expresamos nuestras emociones estamos siendo débiles. No es así, mi hermano. Aprendamos a eso. A veces pensamos, oh, expresar mis emociones, estoy siendo débil, estoy mostrando debilidad. No, es bueno expresar las emociones. Eso nos da a nosotros un sentido de alivio, como le decía al principio. Vayamos a Dios, expresemos a Dios nuestras emociones, como nos sentimos. Dios mío, mira, me siento airado, Dios mío, me siento depresivo, etcétera, lo que sea. Vaya al Señor, vaya a esa persona de confianza que usted tenga. Mira, me siento de tal manera, ¿qué tú crees? ¿Cómo debo de proceder? Amén. El tercero, para terminar, dice, solo no puedo. Solo puedo con su Espíritu Santo, perdón. Solo puedo con su Espíritu Santo. Y esto nos vamos a basar en el capítulo, en Gálatas, capítulo 5, 22, 23, que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, ustedes lo conocen, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermano, necesitamos cada día más, buscar de su Espíritu Santo. También, como dice el versículo que el encabezado del título hoy, que se basa en el 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Necesitamos que Dios nos dé amor, poder y mucho dominio propio, para poder nosotros como hombres de valor manejar nuestras emociones en el día a día. Espero que esto sea de bendición para cada uno de nosotros y que Dios nos dé la fortaleza, Dios nos dé la capacidad, la sabiduría, el entendimiento de que sin Dios, mi hermano, nada somos, y sin Dios no hay manera de controlar o de manejar las emociones. Que Dios le bendiga. Qué bendición, hermanos, qué buen tema nos han traído. Felicitaciones, Harold, felicitaciones, Víctor, porque nos han traído o nos han recordado, nos han mostrado lo que ha venido caminando con nosotros. El tema de las emociones está presente en nuestra carne y es a través de ella que se manifiesta estas emociones. Voy a darle los micrófonos abiertos, a continuación están los micrófonos abiertos, hermanos, para que podamos hacer unos comentarios que van a edificar a todos y a cada uno de nosotros con relación a este tema tan importante y que tan necesario necesitamos conocer, que son las emociones. Adelante, José, por favor, ilústranos con tu conocimiento, hermano. Bueno, quería aportar era que tanto el hombre como la mujer, claro, tenemos emociones que yo pudiera decir, hay emociones que son positivas y hay emociones que son negativas. Bueno, ¿por qué digo yo emociones positivas? Vamos a decirle así, que provienen del Espíritu Santo, la alegría, el gozo, la manifestación de la gracia de Dios en nosotros, que llega un momento que nosotros mismos hasta nos quebrantamos de
y no sabemos cómo controlar ese gozo, esa alegría, ese toque de la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Es un momento donde realmente nos quedamos sin palabras, nos quedamos con el deseo de seguir amando más y más y buscando esa presencia del Señor. Como también esas emociones negativas que ustedes acaban de comentar, como es la ira, el odio, el rencor, el no perdonar, todo ese tipo de cosas que lo que traen es debilidad en la salud y en la vida del hombre en su totalidad. Sin embargo, Dios nos da un espíritu a nosotros de valentía para que nosotros podamos, por ejemplo, llevar una vida cristiana ejemplar y copiada de nuestro Señor Jesucristo, amando al prójimo, haciendo lo bueno, para que usted pueda vencer la carne, para que usted pueda extender su mano al necesitado, para que usted pueda resolver la diferencia que usted pueda tener en el transcurso de la vida. Y además de esto, para que usted pueda manejarse en todo este peligro que juntos caminamos en un mundo, como sabemos que el enemigo acecha, sobre todo contra los hijos de Dios, y que también nos da un espíritu de valentía para que usted esté capacitado y que esté preparado para morir por Cristo. Esto es lo que quería yo aportar en todo esto. Así que lo bendigo a cada uno de ustedes y gracias por darme la participación. Amén, amén, José Mancilla. Qué bendición poderte escuchar, hermano, que tú hagas ese aporte tan importante, tan sustancial en la vida de un creyente, hermano, de un varón que necesita ser cambiado, restaurado, modificado en su estructura, en esas emociones que lamentablemente han querido definir el diseño de Dios, pero no es así. No es así, no podemos ser presa de las emociones y ir por el mundo manifestando estas emociones como se nos viene en gana y atropellando y querer hacer bueno, lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Vamos a darle la oportunidad a otro hermano que quiere hacer un aporte importante. Pienso que todos y cada uno de nosotros tienen algo que decir importante para nuestro desarrollo. ¿Qué nos puedes decir, Hendrix, con relación a cómo han afectado las emociones en tu vida o quizás en la vida de los hombres que estamos creciendo en el espíritu? Amén, Dios les bendiga, mis hermanos. Bueno, yo considero que un tema muy importante y de gran valor, porque las emociones, como muy bien lo dijeron, conducen nuestro andar. Y en muchas oportunidades, las emociones pueden hacernos daño cuando no las sabemos canalizar. Porque, por ejemplo, podemos tener tristeza, pero eso va a permitir que nosotros podamos deshogarnos, pasar un duelo. Son diferentes etapas en las que podemos vivir las distintas emociones y que en esas etapas son necesarias esas emociones. Son malas cuando nosotros nos quedamos enganchados en la emoción, no sabemos canalizarla y eso puede pasar a afectarnos porque de una tristeza puede pasar a una depresión, por ejemplo. Y entonces allí cuando nos vemos afectados con esa emoción. Y poder canalizarlas definitivamente es de la mano de Dios, manifestándose en nosotros el fruto del Espíritu como es el dominio propio para nosotros en todo momento, en cada situación que se nos presentan diariamente, en el hogar, en el trabajo, en todo nuestro entorno donde nosotros estamos, poderlo canalizar de la mejor manera y sacar provecho de ello, porque muchas veces en mi caso me ha llevado a confrontarme y autoevaluarme, o sea, estará bien, estará mal,
hacerlo así, mejor callo y reflexiono que tiene razón la otra persona, a lo mejor no lo supo decir, pero tiene razón en lo que me está diciendo, y eso no es para molestarme, sino más bien evaluarme y yo poder hacerlo de la mejor manera, y eso va a ser definitivamente con el dominio propio, porque cuando uno le contesta mal, por ejemplo, uno quiere salir también con una mala contesta porque no te crees merecedor de que te estén contestando mal. Pero entonces las emociones son necesarias porque fuimos creados de esa manera, pero tenemos que aprender a canalizarla a través del fruto del espíritu, del dominio propio, para así poder en cada situación manejarla de la mejor manera, y eso va a dar fruto. Eso va a dar fruto sin duda alguna en nuestra vida, porque realmente el Señor nos diseñó de esa manera, para aprender, crecer, evolucionar y poder dominar cada una de ellas, y no que nos domine a nosotros esa emoción y más bien nosotros vayamos por allí atropellando, como lo dijo Víctor anteriormente, vayamos atropellando porque yo soy así, nací así, así me quedo, y el que me quiera bien y el que no también. No se trata de eso cuando nosotros somos cristianos y cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Tiene que haber una transformación de mente y de actitud. Qué aporte tan bueno, Hendrix, qué aporte, hermano. Te doy gracias, hermano Hendrix, como le doy gracias a José Mancilla por esa bendición que acabas de compartirnos. Vamos a aprovechar el tiempo y vamos a darle la oportunidad a Jesús Noguera. Tú tienes mucho que soltar, Jesús. Por favor, bendice nuestras vidas, hermano. Adelante, Jesús. Ok. Este capítulo de Timoteo, segunda de Timoteo, tiene muchas emociones con Pablo. Y una de las emociones más hermosas que yo estoy viendo aquí es Timoteo, amado hijo. Un padre expresándose hacia su hijo, así como ustedes se están expresando como hombre de valor. Pero también me voy al versículo 3 y dice: me acuerdo de ti en mis oraciones. ¿Cuántos padres nos acordamos de nuestros hijos para orar con emociones y sentimientos, de noche y de día, deseando verte y acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo? ¿Están viendo las emociones ahí? El lloro, el gozo, el querer tener con aquel anhelo y aquel deseo. ¿Ah? Y no con esto también le dice, en el versículo 6 le dice: por lo cual te aconsejo, este consejo de una emoción sana, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos que fueron por mí. ¿Cuántas veces le ponemos las manos a nuestros hijos y lloramos por ellos? Yo he tenido circunstancias de emociones fuertes, yo sí lo he tenido y lo reconozco, pero también, como han dicho, me he parado a reflexionar cómo obraría Jesús en esta situación en la cual yo me encuentro. ¿Me voy a desbocar o voy a empezar a chapalear agua donde no hay claridad? Me refiero a esto: si el agua se cae del piso, ¿cómo la recojo? ¿Cristalina como la boté o la recojo marrón? Si somos padres y hombres de valor, ¿qué debemos hacer? Y primordialmente con nuestras esposas, que son de diferentes pensamientos y que hablan más que nosotros y nosotros hablamos más que ellas. Y cuando nos dicen las cosas,
Ya vienes tú por ahí por donde no tienes que venir, porque no me van a decir que no le hemos dicho eso. Para frenar una verdad de unas emociones que nos mueven el piso. Ahí les dejo eso. Y recuerden que Pablo está trabajando aquí con sus emociones también, con su hijo Timoteo. Y nosotros aquí somos Timoteo también. Porque aquí entre nosotros, como hombres de valor, tenemos circunstancias que algunas veces no la explicamos como tiene que ser. Amén. Y aquí Amén. ahorita la estamos soltando. Ahorita la estamos soltando. No completo, pero sí estamos soltando pedacitos para que sepan quiénes somos y cómo somos. Dios les bendiga. Gracias, querido hermano. Gracias, Jesús Noguera, por tu aporte. No perdamos el tiempo. Humberto, ¿qué nos puedes decir, querido hermano? Bendice aquí este tema tan maravilloso que son las emociones, por favor. ¿Cómo está mi hermano? Buenas noches, Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Es tan interesante este tema que a veces eh, entendemos que hay tanto de qué aprender de cada uno de ustedes y de todo lo que hemos escuchado, ¿no?, en esta noche. Sin embargo, yo me gozo mucho porque en estos últimos 5 años que el Señor me permitió salir de Venezuela, ha sido más aprendizaje que nunca en nuestro carácter, en nuestro día a día, en cómo manejarnos, en qué es lo que realmente le agrada a Dios, hacer la voluntad de Dios. Y cuando usted cada día se encomienda a Él y entiende que Él quiere lo mejor para nosotros, pero debemos sujetarnos a Él primeramente para luego sujetarse nuestra familia detrás de nosotros, comprendemos el propósito. Que no somos aislados en el mundo, que estamos en un planeta Tierra, en un mundo donde hay diversidad de personalidades, de gente, de elementos, de circunstancias en las cuales tenemos que día a día convivir, como decían un poco mis hermanos. Y es un reto cada día poder declarar victoria al final de la noche, de esa jornada, que tu transitar donde quiera que vaya sea la luz, sea la gracia de Dios, sea la palabra, sea el buen testimonio, sea esa palabra que bendice. En Tito 2, 11 y 12 dice, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Cuando usted, amado hermano, pone a la disposición su carne, como decía Cruzado, usted se está sometiendo a Cristo y le dice a Cristo, Señor, que no sean mis pasiones la que gobierne mi vida, mi entorno, sino que seas tú. Perdóname porque soy un ser humano imperfecto, he sido creado en el pecado, pero hoy me levanto y quiero cada día conocerte más. Y es lo más gratificante que pueda haber, hermanos. Nadie es más perfecto que Dios, para comenzar ahí, pero entendemos que aquellos que son diligentes, se sujetan a la palabra, a los estatutos y comienzan a caminar una vida de santidad, crecen esa estatura de una manera exponencial, más que otros que son necios o que simplemente se apoyan en sus propias prudencias. Así que les animo a que podamos sujetarnos ante los pies de Cristo, podamos cada día menguar, sujetar esa carne y decir, Señor, yo quiero que tú crezcas en mí y no yo en este mundo que está lleno de tantas injusticias y circunstancias. Dios les bendiga a todos. Víctor, vamos a darle la participación a nuestro hermano Nelo, que sé que tiene algo importante que decirnos también acerca de las emociones. Total y absolutamente de acuerdo contigo, Harold. Adelante, preciado, distinguido Nelo, ¿qué tienes por ahí para decirnos? Bueno, primeramente le doy gracias a Dios que pueda estar nuevamente con ustedes. Mira, el tema a la luz de la palabra. Realmente tenemos muchísimos elementos que pudiéramos rescatar. Toda la palabra es una relación de Dios con
unos seres humanos que a partir de la caída se torna imperfecto, y la intencionalidad de Dios desde el principio es santificar al hombre, apartarlo con un propósito y una voluntad. Como bien dijeron, los hombres fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor. Definitivamente Dios tiene emociones. Algunos estudiosos dicen que no es así, pero cuando vemos realmente el carácter de Dios a través de la persona de Jesucristo, nos damos cuenta que sí intervienen las emociones en la forma en que el Señor Jesucristo se manifestó y caminó. Muestra la misericordia, muestra el amor, y pare de contar todo lo que pudiéramos rescatar a través de la palabra. Sí, definitivamente el Señor nos hizo con miedo, nos hizo con tristeza, eso forman parte nos hizo con la ira, con la alegría, sorpresa, el rechazo, parece mentira, el asco a las cosas, la náusea. Esas son emociones primarias que conforme hoy en día los estudiosos de la psicología lo resaltan. Y estamos expuestos, pero hay algo por experiencia propia. Voy a hablar no desde de la parte estrictamente intelectual, sino la experiencia. Las emociones están a flor de piel en nosotros, se manifiestan, se expresan conforme lo que recibimos y percibimos de la vida. Si bien el Señor nos invita a tener dominio propio, pero vemos que hasta los hombres de Dios, más tremendo que pudiéramos resaltar y rescatar, a través de la palabra nos damos cuenta cómo expresaron sus emociones. Ahorita mismo hizo un análisis muy sencillo pero profundo Jesús cuando habla acerca de Timoteo y en ese pasaje bíblico de 2 de Timoteo 1 nos damos cuenta que sí, está expresando tanto emociones Pablo y experimentándolas como Timoteo. Pero lo que quiero llegar, para no dar más vuelta, que uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos, voy a hablar desde mi perspectiva y experiencia, es reconocer las emociones. Créanmelo, hermano, hay momentos donde no puedes llorar y quieres llorar. Hay momentos donde quieres orar y no sabes por dónde empezar. Hay dolores profundos que no sabemos realmente canalizar. Entonces, hay emociones que realmente a veces las queremos manejar y nos damos cuenta que ellas nos manejan a nosotros. Hay circunstancias en la vida que alcanzan como una emboscada y por muy preparado que estéis firmes en la palabra, experimentas emociones de diferentes índoles, emociones de alegría, cuando se trata de alegría, de ira. Pero también las emociones tenemos que tener cuidado porque no necesariamente las tenemos que cuestionar, porque las emociones también pueden ser, dependiendo del tipo de emoción, puede ser un elemento de fuerza. La ira en algún momento está comprobado que puede ser un momento de fuerza. Yo creo que todo comienza con el rendirse al Señor. Y realmente a lo que nos llama el Señor comienza por rendirnos a Él y que con la ayuda del Espíritu Santo, Él vaya moldeándonos, así como creo que lo dijo Humberto, que Él nos vaya moldeando y nos vaya formando y capacitando. Pero cuidado, no debemos reprimir las emociones, no necesariamente. Fíjate que hay un detalle bien grande, y con esto concluyo, sobre la emoción de la ira. Bueno, que tu enojo, no te vayas a dormir con tu enojo, no vayas que termine cuando entra la caída del sol y no te vayas a dormir con él. Eso lo dice la palabra con otras palabras, ¿no? Está escrito. Lo que quiero decir que el Señor no cuestiona nuestras emociones, nos hizo con ellas.
Y a veces es necesario también expresarlas, porque son elementos de fuerza. Ante la emboscada en la salida del pueblo de Israel de Egipto por los amalecitas, ellos tuvieron que llenarse de toda la fuerza que las emociones les pudieron dar para contrarrestar un ataque mezquino como el que hacían los amalecitas en los pueblos que caminaban por el desierto. Bueno, eso quería concluir. Gracias, Nelo, gracias, hermano, gracias por ese aporte sustancial, por ese aporte tan importante. Describiste, igual como lo hizo nuestro hermano Humberto, describiste, bueno, digamos, ese padecimiento que llevamos en la carne. Gracias por tu aporte, Nelo. Harold, ¿qué tienes que decirnos, hermano, con relación a este tema? Sí, quisiera cerrar con un punto importante donde, a ver, es importante comentar la emoción de la ira como lo comentó nuestro hermanito Víctor, ¿no? También, y lo ha comentado Nero, pero no solamente, ¿verdad? Es la ira. Fíjense que existen una serie de emociones adicionales que también se descontrolan y si no las calibramos, ¿verdad? Afectan nuestro comportamiento, nuestro desenvolvimiento, ¿sí? A veces nos enfocamos en la ira porque es la emoción más fuerte, ¿no? La que nos maneja, la que hace que hagamos cosas que a veces nosotros mismos ni entendemos por qué le hicimos, ¿no? Pero nos frena a veces el miedo, nos frena a veces una emoción y de alegría nos congela, ¿no? Entonces es importante como que calibrar todas las emociones. Jesús lo hizo porque era perfecto, pero nosotros tenemos que ir encaminados a también controlar esas emociones. ¿Sí? Oye, Víctor, creo que la semana que viene tenemos también un tema bien interesante, ¿no? Sí, sí, sí. La próxima semana nos viene nuestro Señor Jesús a traernos un interesante tema que son los milagros, hermano. El nombre del tema, los milagros siempre comienzan con el corazón, basado en un texto bíblico en Salmo 139, del 23 al 24. Esta bendición nos las trae Humberto Menoni y Jesús Noguera. Es Pero Víctor, importante. yo quisiera que Humberto nos diera un abreboca de qué trata ese tema. Solo Sí, un abreboca, Humberto. ¿De qué trata ese tema? engánchanos, Humberto, engánchanos, por favor. Bueno, yo le modificaría el título, porque fíjate tú que una palabra modifica la esencia, ¿no?, del tema. Fíjate, los milagros siempre comienzan en el corazón. El anhelar, el desear, las cosas que tú pones en las manos del Señor, dan inicio ¿en qué lugar? En tu mente, en tu espíritu, en tu corazón, en tu personalidad. Bueno, ahí vamos a estar conociendo un poco de esto, de cómo Dios ha permitido de que un anhelo, un deseo, una circunstancia se convierta o pase de un deseo, de una petición, a un hecho, a una acción. Y fíjense ustedes que el solo hecho de que Jesús Noguera esté conmigo ahí, charlando un poco de este tema, es algo increíble, precioso, y de que este hombre nos pueda dar un poco de ese testimonio tan increíble como ha sido el retomar su caminar, su proceder, su autonomía, que por un instante las circunstancias lo quisieron detener. Es solo un ejemplo de lo que el Señor pone en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y el anhelar, el desear tantas cosas de bien y de bendición, parten de un origen, de un lugar. Obviamente que Dios en nuestras vidas, pero es un poco la breboca de lo que vamos a estar conversando y trayéndoles a todos en esa reunión. Adelante, Jesús, adelante, mi hermano. ¿Qué nos tienes que decir? Frente a los milagros, ya nosotros somos milagros de Dios. Para empezar por ahí les voy a dejar eso para que mediten. Somos unos milagros.
viviente. Cada cara que está ahí es un milagro de Dios. Aunque yo no tengo la cámara puesta, pero somos un milagro de Dios. Y empieza en el corazón. Y si lo doy en abreboca, yo me convertí frente a un árbol y no estaba esperando convertirme. Es un milagro de Dios. Amén, amén. Digo esto. Gracias, querido hermano. Gracias. No dudo en lo que estás diciendo. Sé que todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito y si hay vida, hay esperanza. Y se va a hacer manifiesto los milagros del Señor en nuestras vidas y en nuestros hijos, en el nombre de Jesús.